¿Quién fue Nabucodonosor según la Biblia? Nabucodonosor fue el rey de Babilonia durante el tiempo del exilio judío, y es uno de los monarcas más mencionados en el Antiguo Testamento. Gobernó aproximadamente entre el 605 y el 562 a.C. Es célebre por conquistar Jerusalén, destruir el templo de Salomón y deportar a los judíos a Babilonia. Su historia aparece principalmente en el libro de Daniel, donde Dios trata con él poderosamente. ¿Cuál fue la importancia histórica de Nabucodonosor? Fue uno de los reyes más poderosos de la antigüedad, expandiendo el imperio neobabilónico hasta su máximo esplendor. Construyó monumentos como los jardines colgantes de Babilonia y restauró muchas ciudades de Mesopotamia. Militarmente, fue clave en derrotar al imperio asirio y al Egipto faraónico. ¿Qué relación tuvo Nabucodonosor con el pueblo de Israel? Fue el instrumento de juicio de Dios sobre Judá por causa de su idolatría. Conquistó Jerusalén en 3 etapas, destruyendo el templo y deportando al pueblo a Babilonia. Sin embargo, también fue testigo del poder de Dios a través de Daniel y sus compañeros. ¿Cómo llegó Nabucodonosor al trono? Era hijo de Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico. A la muerte de su padre, Nabucodonosor, que ya había demostrado ser un gran general, asumió el trono con amplio apoyo. ¿Qué significado tiene el nombre Nabucodonosor? Su nombre en acadio es Nabu-kudurri-gur, que significa Nabu, Dios de la sabiduría, protege la corona o Nabu protege mi frontera. Refleja la devoción babilónica a sus deidades. ¿Cuántas veces invadió Nabucodonosor Jerusalén? 3 veces. La primera fue en 605 a.C., cuando deportó a jóvenes como Daniel, la segunda en 597 a.C., cuando llevó al rey Joaquín y a más nobles. Y la tercera en 586 a.C., cuando destruyó el templo y devastó la ciudad. ¿Cómo se describe la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor? En 2 Reyes 25 y Jeremías 52 se narra que Nabucodonosor arrasó la ciudad, quemó el templo, derribó los muros y llevó al pueblo al exilio. Fue un acto profetizado por Jeremías como juicio divino. ¿Quién fue Daniel para Nabucodonosor? Daniel fue un joven judío deportado a Babilonia que, gracias a su fidelidad a Dios, ganó el favor del rey. Interpretó sueños, aconsejó al rey y fue testigo de milagros que confrontaron a Nabucodonosor con el poder de Dios. ¿Qué sueño tuvo Nabucodonosor en Daniel capítulo 2? Soñó con una gran estatua compuesta de distintos metales que fue destruida por una piedra no cortada con mano humana. Daniel interpretó que representaba a 4 imperios, y que el reino de Dios acabaría con todos y permanecería para siempre. ¿Qué lección aprendió Nabucodonosor del sueño de la estatua? Aprendió que su reino era parte de un plan divino mayor y que Dios tenía control sobre los reinos de la tierra. Fue una advertencia sobre la temporalidad de su poder. ¿Qué hizo Nabucodonosor tras ese sueño? Se postró ante Daniel, reconociendo al Dios de Daniel como revelador de misterios. Luego promovió a Daniel a un alto cargo. Sin embargo, su orgullo no desapareció completamente. ¿Qué ocurrió con el horno de fuego ardiente? Nabucodonosor mandó arrojar a Sadrac, Mesac y Abed-Nego al horno por no adorar su estatua. Dios lo salvó milagrosamente, y el rey vio a un cuarto hombre, como hijo de los dioses, con ellos. Esto impactó profundamente al rey. ¿Qué decretó Nabucodonosor tras el milagro del horno? Emitió un decreto para que nadie blasfemara contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, reconociéndolo como un Dios poderoso capaz de librar de la muerte. ¿Por qué Nabucodonosor construyó una estatua de oro? Algunos creen que fue en desafío a la visión de la estatua de metales. Hacerla totalmente de oro pudo simbolizar su deseo de eternizar su reino. Fue un acto de orgullo. ¿Qué representa la locura de Nabucodonosor? En Daniel 4, su locura es el juicio divino por su soberbia. Durante 7 años vivió como bestia hasta que reconoció que Dios gobierna sobre los reinos. Es una lección sobre la humildad. ¿Qué dijo Nabucodonosor al recuperar su razón? Bendijo al Altísimo, reconociendo que Dios tiene dominio eterno. Sus palabras reflejan un cambio de corazón y reconocimiento sincero de la soberanía divina. ¿Se convirtió Nabucodonosor al Dios de Israel? Respuesta: la Biblia no dice explícitamente que se convirtió completamente, pero Daniel 4 muestra una confesión profunda de fe y reverencia al Dios Altísimo. Muchos creen que tuvo una experiencia genuina.
¿Qué aprendemos del carácter de Nabucodonosor? Fue un hombre orgulloso, poderoso y dominante, pero también capaz de ser confrontado por Dios, corregido y humillado. Su vida muestra cómo Dios puede tratar con los poderosos. ¿Qué papel cumplió Nabucodonosor en el plan de Dios? Fue un instrumento de juicio sobre Judá, pero también un receptor de revelaciones divinas. Dios usó su reinado para manifestar su gloria y preparar el cumplimiento de las profecías mesiánicas. ¿Dónde murió Nabucodonosor? Murió en Babilonia en el año 562 a.C., tras un largo reinado. Le sucedieron varios reyes débiles, lo que llevó al declive del imperio babilónico. ¿Qué relación tuvo Nabucodonosor con el profeta Jeremías? Aunque no interactuaron directamente, Jeremías profetizó que Nabucodonosor sería siervo de Dios para ejecutar juicio sobre Judá, Jeremías 25, 9. El profeta lo llamó mi siervo, mostrando que Dios usó a este rey pagano para cumplir su propósito. ¿Cómo influenció Nabucodonosor la profecía bíblica? Su reinado fue clave en el cumplimiento de muchas profecías, especialmente las relacionadas con el exilio. Su figura también aparece en visiones proféticas como la de la estatua, Daniel 2, y la bestia, Daniel 7, representando imperios mundiales antes del reino de Dios. ¿Cuáles fueron los pecados principales de Nabucodonosor? El orgullo, la idolatría y la arrogancia. Se atribuyó a sí mismo la gloria de Babilonia, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué?, lo que le llevó a la locura hasta que reconoció a Dios. ¿Qué representa Babilonia espiritualmente en la Biblia? Babilonia, con Nabucodonosor como figura central, representa la arrogancia humana, la idolatría y la rebelión contra Dios. En Apocalipsis, se la menciona como símbolo de corrupción espiritual. ¿Cuál fue el legado arquitectónico de Nabucodonosor? Reconstruyó Babilonia con majestuosas murallas, templos y jardines. Los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se atribuyen a su reinado, aunque esto es debatido por los historiadores. ¿Qué significa la imagen de la bestia en la profecía de Daniel? En Daniel 7, los imperios mundiales, incluido el de Nabucodonosor, son representados como bestias salvajes. Esto contrasta con el reino de Dios, que viene en la figura de un hijo de hombre, mostrando la diferencia entre el poder humano y el divino. ¿Por qué Dios permitió que Nabucodonosor dominara a Judá? Por el pecado persistente del pueblo, idolatría, injusticia y rechazo a las advertencias proféticas. Dios usó a Nabucodonosor como instrumento de disciplina para llevar a su pueblo al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo duró el exilio babilónico? 70 años, como profetizó Jeremías. Este periodo comenzó con las primeras deportaciones bajo Nabucodonosor y terminó con el regreso bajo Ciro, rey de Persia. ¿Qué actitud mostró Nabucodonosor frente a los milagros? Aunque era pagano, reaccionó con asombro y reverencia al presenciar milagros como el horno de fuego o la interpretación de sueños. Estos eventos lo llevaron a reconocer públicamente al Dios de Israel. ¿Qué representa el árbol cortado en el sueño de Daniel 4? Representaba al propio Nabucodonosor. Su poder sería cortado por un tiempo, la locura, pero sería restaurado una vez reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Rombo azul pequeño 31. ¿Qué tan grande era el imperio de Nabucodonosor? Respuesta, se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, abarcando territorios de Siria, Palestina, Judá, Mesopotamia y parte de Egipto. Fue el imperio más poderoso de su época. ¿Qué lección espiritual nos deja la historia de Nabucodonosor? Que ningún poder humano está por encima de Dios. El orgullo precede a la caída, pero Dios puede restaurar a los humildes. Su historia es un ejemplo de la misericordia divina incluso hacia reyes paganos. ¿Qué lenguaje utilizó Nabucodonosor para alabar a Dios tras su restauración? Usó un lenguaje exaltado y reverente, su dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades, él humilla a los que andan con soberbia, Daniel 4, 34-37. Mostrando reconocimiento sincero de la grandeza de Dios. ¿Qué significado profético tiene Babilonia en el Apocalipsis? Representa un sistema mundial corrupto, opuesto a Dios. Nabucodonosor fue una figura inicial de esa arrogancia mundial, que culmina en la Babilonia la grande del fin de los tiempos, Apocalipsis 17-18. ¿Cuántos años gobernó Nabucodonosor? Gobernó alrededor de 43 años, desde el 605 hasta el 562 a.C.
consolidando el imperio babilónico y dejando un legado imponente tanto en la historia como en la escritura. ¿Qué aprendió Nabucodonosor del Dios de Israel? Que Dios es el único soberano sobre reyes y naciones, que revela misterios y que es capaz de salvar, juzgar y restaurar a los hombres, incluso a los más poderosos. ¿Qué rol jugó Nabucodonosor en la vida de Ezequiel? Aunque no interactuó directamente con el profeta Ezequiel, fue el causante del exilio babilónico que marcó el ministerio de Ezequiel entre los cautivos en Babilonia. ¿Qué tipo de justicia practicaba Nabucodonosor? Era un rey absoluto, severo y celoso de su autoridad. Castigaba la desobediencia con dureza, como se ve con el horno ardiente, pero también premiaba la lealtad y el servicio fiel. ¿Se menciona a Nabucodonosor en otros libros de la Biblia? Sí, en 2 Reyes, 2 Crónicas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, principalmente. También es aludido indirectamente en Apocalipsis como figura del poder humano que se opone a Dios. ¿Fue Nabucodonosor un hombre sabio? Tenía gran sabiduría política y estratégica, pero carecía de sabiduría espiritual al principio. Fue a través de la experiencia y el trato de Dios que adquirió verdadera sabiduría, Daniel 4. ¿Qué diferencia a Nabucodonosor de otros reyes paganos? A diferencia de otros reyes que rechazaron a Dios, Nabucodonosor llegó a reconocerlo públicamente, dejando testimonio de su poder y gloria. Es uno de los pocos reyes gentiles con un capítulo escrito en primera persona en la Biblia, Daniel 4. ¿Quién sucedió a Nabucodonosor? Su hijo Evil-Merodach, Amel-Marduk, lo sucedió, aunque reinó solo 2 años. El imperio empezó a debilitarse rápidamente tras su muerte. ¿Por qué es tan importante estudiar la vida de Nabucodonosor hoy? Porque muestra cómo Dios trata con los poderosos, cómo la soberbia humana puede ser humillada, y cómo incluso un pagano puede llegar al conocimiento del Dios verdadero. Es una lección de soberanía, juicio y gracia. ¿Qué simboliza Nabucodonosor espiritualmente? Representa la humanidad orgullosa y autosuficiente que necesita ser confrontada con la grandeza de Dios. Su transformación es una imagen de redención y renovación por la gracia divina. ¿Fue Nabucodonosor un tipo de anticristo? Algunos teólogos lo ven como una figura parcial de un futuro gobernante mundial hostil a Dios, como se ve en Apocalipsis, aunque también reconocen que su historia terminó con humillación y reconocimiento del Altísimo. ¿Qué aprendieron los judíos del trato de Dios con Nabucodonosor? Que Dios es soberano aún en el exilio, que puede cambiar los corazones más duros y que tiene control sobre la historia y los reinos. Nabucodonosor fue tanto juicio como lección de fe. ¿Qué enseñó Daniel a Nabucodonosor? Le enseñó que Dios es el único que revela misterios, que Él establece y quita reyes, y que su poder es eterno. Daniel fue testimonio fiel de la verdad en medio de una cultura pagana. ¿Por qué Dios trató con Nabucodonosor directamente? Porque era el gobernante más poderoso del mundo, y su conversión glorificaría a Dios de manera excepcional. Dios no hace acepción de personas, y usó al mismo Nabucodonosor para declarar su soberanía. ¿Qué lecciones podemos aplicar hoy de la vida de Nabucodonosor? A no confiar en nuestra propia fuerza, a reconocer a Dios en todo momento, y a entender que Dios puede quebrantar el orgullo para llevarnos al arrepentimiento. También, que Dios puede obrar incluso en los corazones más endurecidos. ¿Qué esperanza ofrece la historia de Nabucodonosor al pecador? Que no hay nadie fuera del alcance de la gracia de Dios. Aunque Nabucodonosor fue idólatra, cruel y arrogante, Dios lo alcanzó, lo quebrantó y lo restauró. Si Dios pudo transformar a este rey, también puede transformar nuestras vidas.